de la Comisión Quinta. Creo que todo está dicho, señora Presidenta, pero sí me gustaría como dejar unos interrogantes al señor ministro. Pues lo primero, el escándalo nacional con el tema de los 14 billones que se han pagado por confiabilidad en los últimos 6 años, 9 años, bueno, no sé si 6 o 9, pero eso es una barbaridad de plata, y hay que darle una explicación a los colombianos, señor ministro. Hay que decirles qué fue lo que pasó con esos recursos, si esa plata, como estaba previsto, era para que en momentos de crisis pudiéramos tener la certeza y la seguridad que unas termoeléctricas irían a surtir la falta de disponibilidad de recursos hídricos para las hidroeléctricas, como no ocurrió. ¿Qué pasó con esa plata? Esa plata se puede recuperar, esa plata se la vamos a regalar a esos generadores. Esa plata está, como digo por ahí un senador en la plenaria que estaba por allá, que algunos la tenían en paraísos fiscales. Es decir, aquí tumbaron al pueblo colombiano y no hay una respuesta clara con ese tema. Me parece, ministro, que hay que decirle la verdad a los ciudadanos, la que sea, y que entonces pues salgan los responsables como tendrán que salir, pero sobre todo que la plata aparezca. ¿Cómo así que pagaron 14 billones y que eso no se puede recuperar? O sea, le regalamos pues la plata a la gente. A este país le pasan cosas muy curiosas, pero todo tiene que ver como con lo mismo, y es la forma en que se conduce esta nación. Yo no sé, señor ministro, si valga la pena, aquí lo han dicho algunos senadores, de revisar cómo es que vamos a generar energía con esta crisis que tienen las termoeléctricas y con la crisis que tenemos en producción de gas. Uno no entiende de verdad cómo regiones, este país es privilegiado en producción de hídrica, toda esa región pacífica, como lo mencionaba algún senador ahora, uno no entiende cómo no estemos produciendo mucho más energía eléctrica, cómo se puede avanzar también en que los trámites de las pequeñas microcentrales sean mucho más rápidos y no se vuelva esta dificultad tan grande para todo el mundo tratar de construir una pequeña central hidroeléctrica, las dificultades con las corporaciones regionales autónomas a veces para que puedan dar licencia. Yo diría que ahí están como los planteamientos generales, donde yo me hubiera querido extender muchísimo más, pero aquí han pedido premura en el tiempo y voy también a ayudar en eso. Yo lo que creo es que alrededor de toda esta crisis que hay en el país, con el tema de generación, lo que hay es que una cantidad de vivos se están enriqueciendo con los recursos de los colombianos, con la complacencia del gobierno, con la complacencia de los organismos de control. Muy pocos periodistas de este país no han caído rendidos ante el dueño de la chequera, como se autoproclamó el presidente Juan Manuel Santos esta semana. Yo soy el dueño de la chequera y aquí se dice lo que yo quiero. Esas son palabras más de un tipo como Nicolás Maduro. Esas son palabras más de un emperador o un dictador y no de un presidente de una república democrática como se supone que es esta. Pero ya sabemos más o menos para dónde vamos. Como muy pocos periodistas no han caído rendidos ante la chequera de Juan Manuel Santos, yo me voy a referir a un periodista que no se ha rendido a esa chequera y que se refirió a este tema hidroeléctrico hace 2 días. Y yo le pido a los colombianos, a todos los colombianos, que si quieren saber qué es lo que le pasa a este país, saquen un ratico y lean a Juan Gosaín lo que escribió el 15 de noviembre. Métanse ahí a Google y pongan Juan Gosaín, qué agradable era este país cuando solo robaban los ladrones. Me voy a referir al tema eléctrico porque toca varios temas Juan Gosaín y no hay tiempo aquí para leer el artículo completo porque es muy extenso. Dice Juan Gosaín, artículo del 15 de noviembre de 2015, qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones. Me duele en el alma tener que decirlo, pero el país apesta por los 4 costados. Ya sabemos que aquí no hay justicia, pero tampoco se aplica la sanción social. La corrupción está fuera de control y sin embargo nosotros la toleramos como si fuera la cosa más natural del mundo. Por amarga y triste que sea la verdad, escueta es que nos hemos acostumbrado a vivir entre la inmundicia y a convivir con ella. Como en el tango de Discépolo, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y en la Colombia de estos tiempos, da lo mismo ser derecho que traidor. Las investigaciones internacionales más confiables confirman que Colombia es,
según la percepción de sus propios habitantes, que llega al 79.6%, el segundo país más corrupto de América, de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Adivinen cuál es el primero, allá donde se comportan como Juan Manuel Santos, Venezuela. Solo nos supera Venezuela por el 80%, es decir, nosotros tenemos el 79.6% y ellos el 80%, lo cual significa, dice Juan Gosaín, que apenas nos separan 40 centésimas. Al paso que va esta nación en manos de los narcoterroristas de la FARC, los vamos a superar muy rápido. Aquí priman los valores de esa mafia a la que ha querido privilegiar Juan Manuel Santos, y por ello esta descomposición es tan vertiginosa, dice Juan Gosaín, la sensación ciudadana de la que la inmoralidad nos está devorando, que en el 2010, oigan esto es muy importante, porque yo soy uribista y todos lo comparan con el presidente Uribe de los santistas. Él hace la comparación. En el 2010 era el 56%, muy alta, pero muy distinta, lo que significa que en solo 5 años que lleva el dueño de la chequera, aumentó en 23.6%. Según las respuestas que dan los propios colombianos, la corrupción es tan grave que le hace más daño al país que otras desgracias nacionales, como la violencia o el desempleo. ¿Qué dice Juan Gosaín de la electricidad en este artículo? Solamente me voy a referir a eso porque pues se trata de eso este debate. Dice la electricidad. Señor ministro, para que usted le conteste a Juan Gosaín y a muchos que como este senador compartimos plenamente lo que dice en este extenso artículo Juan Gosaín. Dice Juan Gosaín, en diciembre de 2006 el gobierno decretó un tributo al consumo de energía eléctrica llamado cargo por confiabilidad. Desde entonces, hace 9 años, los usuarios han tenido que pagarlo obligatoriamente cada mes al cancelar su factura. Nos dijeron que esos fondos servirían para garantizar que en caso de escasez de agua, como está ocurriendo ahora, pudiéramos contar con la capacidad suficiente para producir energía distinta a la hidráulica, con reservas de gas, carbón y líquidos derivados del petróleo. Como en este preciso momento el fenómeno del Niño se ha agravado, escasean las lluvias y nos anuncian nuevas alzas en las tarifas y probables racionamientos, ahora es cuando los colombianos queremos saber en qué se gastaron nuestro dinero. Ahora que se necesita esa plata, queremos saber dónde diablos está, dice Juan Gosaín. Que nos digan si fue invertida en lo que corresponde, es decir, en aquello que sirva para evitar apagones y carestías. El asunto es tan delicado que el propio Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, pidió públicamente que nos expliquen qué fue lo que se hicieron con más de 16 billones de pesos, 16 millones de millones nada menos, que en los últimos 108 meses fueron recaudados para el cargo por confiabilidad. Y pone entre paréntesis, confiabilidad, no me hagan reír. Un cobro excesivo. Investigando por todas partes, me detengo a conversar con un auténtico experto en la materia. Es uno de los funcionarios más importantes y respetados del sector eléctrico. Le pido que hablemos con franqueza. Con crudeza, si usted quiere, me dice, y con el corazón en la mano, me pide que le garantice la reserva de su nombre. Le doy mi palabra de honor. En el año 2006 se acordó el cobro de esa sobretasa como una especie de seguro que pagarían los usuarios. La idea era evitar que el fenómeno del Niño volviera a sorprendernos y se repitieran los terribles apagones de 1992. Lo malo es que el gobierno permitió que todo el mundo metiera su mano en la preparación de los decretos, se impusieron los intereses económicos, cada uno cortaba su propia tajada y nadie se acordó de la gente anónima que paga los recibos. Por eso, es lo que él escribe, a lo mejor se equivocó senador García. Por eso, agrega mi interlocutor, en el año 2006, sí señor, en el año 2006 se acordó el cobro. Así lo leí. Por eso, usted yo le doy una interpelación más adelantico. Por eso, agrega mi interlocutor, lo que el usuario ha pagado en estos 9 años para el cargo por confiabilidad es un exceso bárbaro. Lo que le cobran mensualmente es desproporcionado. Y hace, digamos, que una parte con qué es lo que está haciendo el gobierno para subsanar el posible apagón, que le dice pues este experto, ya es muy tarde. Y aún así le pregunto, ¿estamos en riesgo? Le pregunta Juan Gosaín al experto. Y le contesta, es que el plan quedó tan mal diseñado que ahora van a tener que subir las tarifas, uno de los riesgos que se trataban de evitar cuando se impuso ese sobrecargo. El otro es el racionamiento, y tampoco estoy seguro de que lo podamos impedir. El panorama se ve más sombrío a medida que seguimos charlando. Entonces le pido su opinión sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno
para evitar un racionamiento eléctrico en el futuro inmediato. Le contesta, esas medidas que tantas reacciones han provocado entre los ciudadanos son tardías, tenían que haberlas tomado hace 3 o 4 meses, es probable que ya no surtan efecto. Y si eso se sabía, pregunta Juan Gosaín, ¿por qué no las tomaron en aquel momento? Pone una dolorosa cara de tristeza, baja la voz, hay algo de amargura en su acento, cuando al fin me contesta, porque estábamos en vísperas de elecciones. Yo le pido a los colombianos, a todos ustedes que con tanto juicio vinieron a la comisión a esto, métanse a Google y pongan qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones, de Juan Gosaín, porque habla no solo de la energía eléctrica, de todos los problemas que tiene sumida esta nación en la época peor de la historia en términos de corrupción, que es lo que está ocurriendo con este tema eléctrico. Este tema eléctrico y muchos temas de este país están porque este gobierno de Juan Manuel Santos solo le interesa firmar a como dé lugar un documento con los narcoterroristas de la FARC, mientras este país se sume en lo que podría ser en el inmediato futuro en una grave crisis económica, producto de privilegiar única y exclusivamente esos acuerdos de La Habana con unos terroristas peores que los de ISIS. Aquí, con esto de Francia, ya queríamos todos los colombianos poner a media asta la bandera francesa, y bien si lo hubiéramos hecho, pero los narcoterroristas de la FARC son mucho peores que esos terroristas que perpetraron ese leve atentado en París. Y ese es el problema que tiene esta nación, privilegiar a los narcoterroristas de la FARC por encima de los intereses de 48 millones de colombianos, que es ni más ni menos la explicación de este problema energético y la explicación de todos los problemas que afectan hoy a los colombianos. Gracias, señora presidenta.